Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a realizar un ejercicio sobre dinámica aplicando las leyes de Newton. En este caso tenemos un sistema, como se muestra en la figura, el cual está conformado por dos bloques de masa M1 y de masa M2, los cuales están unidos por una cuerda ideal, en este caso. El ejercicio dice que la masa M1 tiene un valor de 10 kilogramos y los coeficientes de fricción estática y cinética entre M1 y la superficie son para la estática 0.5 y para el coeficiente cinético 0.3. La pregunta es, ¿qué valor de M2, es decir, el valor de esta masa de este bloque que está suspendido, va a lograr poner en movimiento al sistema? Es decir, que para entender este ejercicio tenemos que observar que el sistema en realidad no se está moviendo, está en reposo primeramente. Y si está en reposo, vamos a aplicar la primera ley de Newton. Es decir, que la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y va a ser igual a 0. Nosotros queremos que el sistema logre moverse. Para eso tenemos que conocer cuánta masa debemos poner aquí. ¿Sí? Si ponemos muy poca masa, el sistema no se va a mover porque hay fricción entre la masa M1 y la superficie. Pero si ya empezamos a poner más masa aquí, en el valor de la masa M2, ya el sistema logrará moverse. Queremos saber cuánto mínimo de M2 hay que poner para que logre acelerarse, para que el sistema se ponga en movimiento. Entonces primero hacemos un diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa M1 y nosotros vamos a tener que en el eje vertical tenemos la normal porque está apoyada sobre una superficie y tenemos el valor del peso. En el eje vertical no hay ninguna otra fuerza que esté afectando el bloque M1. En el eje horizontal tenemos a la tensión hacia la derecha que está alando al bloque M1 y hacia la izquierda tenemos el valor de la fricción estática, ¿sí? Porque no se está moviendo, pero la tendencia del movimiento es hacia la derecha para el bloque M1 porque el bloque M2 lo está tratando de alar y hacer que se mueva. Por lo tanto, la fricción va a oponerse a esa tendencia del movimiento, es decir, va a estar dirigida hacia la izquierda en este caso. Pero como el sistema está a punto de moverse, esa fricción estática no es cualquiera, es fricción estática máxima en este caso, porque el bloque ya está a punto de resbalar, a punto de deslizarse, y en ese momento la fricción estática tiene su valor máximo, por lo tanto es la fricción estática máxima. Bien, nosotros para poder analizar y plantear las ecuaciones tenemos que poner un sistema de referencia, el cual podemos elegir hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Y como ya les había dicho, vamos a utilizar la primera ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas en Y, por ejemplo, va a ser igual a 0, porque el sistema está en equilibrio, está en reposo en este caso. Hacia arriba tenemos la normal con signo positivo, hacia abajo el peso con signo negativo, y esto va a ser igual a 0. Despejamos, pasamos el peso hacia la derecha con signo positivo y tenemos que la normal del bloque de masa M1 va a ser igual a su peso en magnitud, pues, ¿no? Entonces la normal va a ser igual a la masa M1 multiplicado por la gravedad. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1 para poder trabajar luego con ella. Bien, esto es en el eje vertical. Ahora también vamos a tener que analizar el eje horizontal. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 también, ¿sí? Puesto que el sistema está en reposo, el bloque está en reposo. Tenemos que la tensión apunta hacia la derecha, por lo que la ponemos con signo positivo. Y luego la fricción estática máxima la tenemos hacia la izquierda,
por lo tanto la ponemos con signo negativo. Y esto va a ser igual a 0. Despejamos y decimos que la tensión va a ser igual al valor de la fricción estática máxima. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 2. Listo, ahora vamos a proceder a analizar el bloque de masa M2. El bloque de masa M2 está suspendido en el aire, atado por la cuerda ideal. Por lo tanto, si hacemos diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M2, vamos a tener que, como las fuerzas que están actuando son solo en el eje vertical, tenemos que hacia arriba está la tensión y hacia abajo está su peso. Podremos nosotros elegir un marco de referencia que no necesariamente va a ser igual al anterior. Nosotros podemos decir que hacia arriba es negativo y hacia abajo es positivo. Esto no va a alterar el resultado. Decimos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y tenemos que hacia abajo está el peso con signo positivo, según nuestro marco de referencia, menos el valor de la tensión que apunta hacia arriba, por eso va con signo negativo, porque nosotros hemos elegido hacia arriba como negativo. Podemos elegir al revés, no hay ningún problema, el resultado será igual. Todo esto es igual a 0. Despejamos y tenemos que el valor de la tensión es igual al peso del bloque M2. Expresamos en función de la masa y tenemos que la tensión va a ser igual a la masa M2 por la gravedad. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 3. Y ya hemos analizado los dos bloques en sus respectivos ejes. No analizamos al bloque de masa M2 en el eje X porque no hay ninguna fuerza actuando en el eje horizontal del bloque de masa M2. Solo están actuando fuerzas en el eje vertical. Ahora utilizamos las ecuaciones que hemos hallado y la ecuación 2 la podemos reemplazar en la ecuación 3. De tal manera que nos queda que la fuerza de fricción estática máxima, que es igual a la tensión, pero la tensión ya obtuvimos que es igual a M2 por la gravedad. Pero la fuerza de fricción estática máxima la podemos hallar mediante la ecuación mu por la normal, mu estática en este caso, que nos dan el valor en el ejercicio, en el enunciado, que es de 0.5. Ya vamos a reemplazar, pero lo expresamos de esta manera. Fricción estática máxima va a ser igual a coeficiente de fricción estático por la normal del bloque donde está actuando esa fricción estática, es decir, la normal de M1, ¿sí? Es decir, normal 1, y eso es igual a masa 2 por gravedad. La normal del bloque M1, de masa M1, tenemos su valor aquí, lo cual lo reemplazamos. Y tendríamos que mu sub S por masa 1 por gravedad es igual a masa 2 por gravedad. Como podemos observar, podemos simplificar el valor de la gravedad y obtenemos el valor de la masa M2 en función de el coeficiente de fricción estático y el valor de la masa M1. Reemplazamos los valores, que es de 0.5 por el valor de M1, que es 10 kilogramos, y nos da un valor de 5 kilogramos. ¿Sí? Es decir que si nosotros colocamos aquí en el bloque que está colgando un valor de 5 kilogramos, el sistema a partir de ese momento podrá lograr acelerarse, podrá lograr salir de su estado de reposo, ¿sí? Si ponemos exactamente 5.0 kilogramos, todavía no se está moviendo, va a empezar a moverse, ¿sí? Un poquito más que le pongamos de masa, es decir 5.001, 5.1, ya el sistema logrará moverse. Por lo tanto, podemos concluir que para valores mayores de 5.0 kilogramos, el sistema logrará salir de su estado de reposo, logrará acelerarse. Y para poder responder la pregunta B,
tenemos que realizar otro análisis. Para conocer con cuánta aceleración va a lograr moverse después de que salga del reposo, tenemos que realizar otro tipo de análisis, el cual ya no alcanzamos a ver en este video, pero lo podremos realizar en uno próximamente, ¿no? Para saber cómo se resuelve el literal B, suscríbase para que le llegue la notificación cuando tenga listo este video y así lo pueda observar. Trate de hacerlo usted para ver si coinciden las respuestas. Espero que le haya servido este ejercicio y si le gustó el video, bueno, dale clic en me gusta. Nos vemos.